San Petersburgo bajo ataque. Esta madrugada, las Fuerzas Armadas ucranianas, con el apoyo de la OTAN, perpetraron un masivo ataque contra la ciudad rusa de San Petersburgo. El ataque, con más de 500 drones, generó la destrucción de dos enormes depósitos de mercaderías de la empresa rusa de nombre Wildberries, normalmente referida como el Amazon ruso. Rusia ya respondió con un ataque con 10 misiles balísticos contra una exhibición de armamento militar, más precisamente una exhibición de drones, celebrada en las afueras de Kiev, donde gerentes armamentísticos europeos presentaban sus drones de ataque vendidos a Ucrania para acometer precisamente a Rusia. Múltiples empresarios armamentísticos europeos aparecerían entre los heridos e incluso tal vez entre los fallecidos. La guerra directa entre Europa y Rusia aparece cada día más cerca. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 334 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Demoledores y demoledoras, un paso más hacia la guerra directa entre Europa y Rusia, un paso muy importante registrado el día de hoy. En primer lugar, por el masivo ataque de Ucrania con el apoyo de la OTAN, con armas de la OTAN, con logística de la OTAN, con inteligencia de la OTAN e incluso a menudo con operación comando de los ataques de la OTAN también, pero lanzado formalmente el ataque desde Ucrania, ataque contra la ciudad de San Petersburgo, bien lejos de la línea de contacto en la guerra en Ucrania, bien lejos de los combates en el territorio ucraniano, a más de 1.000 kilómetros, por cierto. Ataque verdaderamente masivo, posiblemente uno de los más fuertes desde el inicio del año, si no el más fuerte. Primer indicio de un paso más hacia la guerra directa entre Europa y Rusia. Pero posteriormente los rusos respondieron y respondieron por primera vez, como no habían respondido hasta ahora, cruzando una línea roja porque acometieron una exposición militar, una exposición de armamento militar en las afueras de Kiev, precisamente en curso el día de hoy, una exposición, por cierto, de drones de ataque europeos, en la cual, como en todas las exposiciones de armamento, los gerentes comerciales de las grandes empresas armamentísticas presentan sus armas, presentan sus mercancías, sus productos a la venta para los eventuales compradores, en este caso, las Fuerzas Armadas ucranianas, con dinero de la Unión Europea, naturalmente, en el pasado con dinero de los Estados Unidos también, con el objetivo, lógicamente, de acometer con esos drones a Rusia. Y mientras presentaban esto, en respuesta, en retaliación, tras los ataques contra San Petersburgo, 10 misiles balísticos rusos descendieron sobre esa exposición, generando un verdadero desastre, con por lo menos 7 muertos oficialmente, en realidad muchos más, y más de 100 heridos. Y para colmo, los ucranianos habían determinado la realización de esta exhibición en un predio rodeado por casas, residencias, lógicamente también afectadas por la explosión, con lo cual seguramente civiles heridos. En concreto, antes de comenzar a presentar todo en detalle y con imágenes de lo sucedido, en concreto un paso más hacia la guerra directa. Pero comencemos con el análisis
en profundidad, a la manera habitual nuestra, con documentos contrastables, con imágenes contrastables, confirmables por cualquiera de ustedes en las redes, en los sitios de inteligencia militar abierta, open source, todo esto contrastable por quien lo quiera. Comencemos entonces con los ataques iniciales, los ataques ucranianos. El día de hoy, esta madrugada, Ucrania o las Fuerzas Armadas ucranianas perpetraron 3 grandes ataques contra objetivos en territorio ruso. El primero por aquí, el primero en dirección a San Petersburgo. Por aquí, si me ayuda efectivamente. El primero por aquí, con un desvío a la altura de Moscú, con el objetivo evidente de generar la sensación de un ataque contra Moscú y luego perpetrar un ataque contra San Petersburgo. Otro de los ataques fue perpetrado contra la ciudad de Kirov. Por cierto, ya vamos a presentar en detalle cada uno de estos ataques. Si me ayuda el mapa. La ciudad de Kirov. No aparecía por lo lejos. Atención a la distancia. Segundo ataque con la misma trayectoria hasta precisamente esta región rusa, en la zona más al norte de Moscú, y a partir de ahí un desvío hacia aquí, hacia Kirov, con una distancia verdaderamente enorme, desde aquí en línea recta hasta Kirov, 1.200 kilómetros, pero sumando esto, 1.500, sumando el recorrido, ¿no? La trayectoria asumida por los drones, 1.500 kilómetros de distancia, retaguardia profunda rusa. Esos los 2 primeros ataques, y el tercero fue, por cierto, perpetrado por Ucrania contra la ciudad de Simferopil, en los alrededores de Sebastopol, aquí. También a mucha distancia. En su gran mayoría, los ataques fueron realizados con drones, de acuerdo, por cierto, a el conteo de sitios especializados. Más de 470 drones realizaron el ataque en dirección a San Petersburgo y Kirov, pero en total, sumando también los ataques hacia el sur contra Simferopil, más de 500 drones en total, y por eso aquí la declaración de las Fuerzas Armadas rusas anunciando la intercepción de 571 drones el día de ayer sobre Belgorod, Briansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oriol, bueno, todas esas regiones, Crimea, etcétera, etcétera. De ahí la divergencia. Pero claro, recordarán cuál la dinámica de los ataques con drones en el presente y cuál la dinámica de las posibilidades de defensa. Si efectivamente realizan 571 intercepciones, pero aparecen 10 o 20 drones filtrados, esos 10 o 20 drones filtrados, incluso menos, 5 drones filtrados, esos 5 drones van a generar daños, ¿sí? Más allá de que realicen la intercepción de la enorme mayoría de los drones, y por el momento nadie en el mundo, ninguna fuerza armada, ni siquiera la rusa con las mejores defensas antiaéreas del mundo, tampoco la ucraniana, lógicamente, pero aún así tampoco pueden los estadounidenses, tampoco pueden los israelíes. La masividad de los drones determina esto, que aún con defensas multicapa, defensas en múltiples capas, súper desarrolladas, complementarias, con distintos sistemas, aún así la masividad de este arma
tremendamente masiva, tremendamente barata y tremendamente efectiva, genere la posibilidad de filtraciones y ataques efectivos. En concreto, los ataques contra San Petersburgo, una vez más, 470 drones solamente contra San Petersburgo y Kirov, docenas de misiles, los misiles sí, todos interceptados, el 100%, no vamos a presentar imágenes, por eso básicamente no aparecieron imágenes de impactos de misiles, pero sí vamos a presentar imágenes de impactos de drones. Y en total, 571 drones interceptados. Los ataques contra San Petersburgo, aquí básicamente establecieron como objetivos los depósitos de mercancías, los depósitos de bienes, productos de la empresa Wildberry, una empresa rusa equivalente básicamente a Amazon, ¿sí? Y por cierto, antes de comenzar, y perdón por tantos prolegómenos, pero antes de comenzar con las imágenes verdaderamente muy importantes y antes de comenzar también a presentar la respuesta rusa, los ucranianos y sus aliados occidentales, la OTAN, determinaron tras la táctica de acometer las refinerías rusas, como así también las estaciones de servicio o gasolineras o bombas o como las llamen en sus respectivos países, determinaron también comenzar a acometer, comenzar a realizar ataques contra la logística rusa, principalmente contra los grandes depósitos de la principal empresa de comercio en línea en Rusia, básicamente esta empresa llamada Wildberries, una empresa enorme en Rusia y hasta 2022, hasta el comienzo de la guerra, incluso con operaciones en toda Europa, en Estados Unidos, el Amazon ruso verdaderamente con unos depósitos enormes. Atención al tamaño de estos depósitos, por cierto, 250.000 metros cuadrados, 230.000 metros cuadrados, 170.000. Bueno, de los principales depósitos, estos los 20 principales depósitos, ya acometieron los ucranianos a los 10 más importantes, el más grande aquí de 250.000, atacado, dañado, no destruido. El segundo más grande, dañado por completo debido a un incendio. El tercero, dañado, destruido en gran medida. El cuarto, el quinto aparentemente todavía no. El sexto, el noveno, el décimo, ¿sí? Y así van a machacar y machacar en estos ataques contra objetivos civiles en principio, porque la logística rusa no, a diferencia de la logística ucraniana, en la cual documentadamente la empresa de correos y otras empresas de comercio en línea y de transporte realizan el envío de material militar en cajas, paquetes de envíos ordinarios, de envíos de correo ordinarios. Bueno, la logística rusa no, despachan los insumos militares a través de líneas logísticas propias, pero con estos ataques, más que acometer un objetivo militar o un objetivo civil, pero afectando de alguna forma lo militar, como en el caso de cualquier ataque contra un depósito de mercaderías en Ucrania, con armas en esos depósitos. Bueno, acá básicamente quieren machacar la economía rusa y por sobre todas las cosas las líneas logísticas del comercio minorista, ¿sí? Porque claro, a partir de ahora, cualquier pequeña o mediana empresa, cualquier pequeño comercio en las cercanías de San Petersburgo, incluso cualquier persona con algún pedido hecho, efectuado en línea, bueno, ahora presentará de repente ese pedido un retraso descomunal debido a la destrucción de los depósitos principales de la principal empresa de comercio en línea en esa región.
es el objetivo, ¿sí? Es el objetivo. No un objetivo militar, porque una vez más, en términos militares, poco pueden los ucranianos y poco puede la OTAN contra la superioridad de Rusia en la guerra de desgaste. Nada de esto determina un cambio en la dinámica militar en el frente de combate. Sí generan dificultades los ataques contra las refinerías rusas, los ataques contra las estaciones de servicio rusas y los ataques ahora contra los depósitos logísticos rusos para la economía rusa, en el caso del combustible, para los usuarios, por sobre todas las cosas para los transportistas, en el caso de las refinerías, lógicamente también para los automovilistas, y en el caso de los depósitos de mercancías para el común del comercio minorista. Este el objetivo, y ya hecha esta explicación, comenzamos a presentar las imágenes. Aquí, por ejemplo, los drones. No, es un interceptor. Ahí la intercepción. Esto. Es un interceptor. Ahí. Traspasadas todas las capas de intercepción de las defensas rusas de camino hacia San Petersburgo. Por aquí más imágenes de intercepciones todavía exitosas. Interceptores. Bueno, ese ahí en el aire sin algún objetivo. Por aquí, más, incluso, por aquí. Bueno, hay un dron interceptado. Ya vamos a presentar los no interceptados también, ¿no? Solo quiero aquí el ruido de un dron, el motor de un dron. Esto ya la última línea defensiva. Ahí la intercepción. Ya bien cerquita del depósito, ¿no? Esta es la última línea defensiva después de las múltiples líneas defensivas de los rusos. Pero aún así, aquí, por ejemplo. Un ejemplo de los drones ucranianos, un diseño distinto al de los Shahed. Un impacto de otro dron. Puede que esté caído antes de tiempo, porque aquí no. Ah, no. Esto evidentemente ya cerca del primer centro de impactos, uno de los depósitos por aquí, en esta zona, y aquí muchas imágenes de atención a la nube de humo. Claro, un depósito de mercancías inflamable, lógicamente, por eso. Incluso, lógicamente, estos drones con munición ignífuga, con el objetivo de generar efectivamente el incendio del depósito y por sobre todas las cosas, atención a esa imagen de demoledores y demoledoras. Apocalíptica. Una vez más, esto en términos militares no determina un cambio en la ecuación militar de la guerra, en el desarrollo de la guerra, pero genera estas imágenes espectaculares. Y genera dificultades, sin dudas, para la economía rusa. Eso no lo podemos de ninguna manera rechazar. Aquí el momento de otro impacto, atención. Todos drones, obviamente, producidos en Europa o en Estados Unidos. Este ya, el depósito, o parte del depósito. No recuerdo si está interceptado o no. No. Abajo, pumba. Bien, más imágenes de las muchas. Bueno, ahí otra imagen tremenda. Los rusos, además, todavía sin el desarrollo de mecanismos de censura para esto. Hay el mismo depósito, la nube de humo. Más imágenes. Otro impacto más.
Imagen de ese lejos. Какой-то пиздец. Это что, блядь, взрыв нахуй? Пиздец. Bueno, ahí ardiendo el depósito. Bueno, esto es simplemente una recopilación de estos impactos. Es el primer objetivo. Aquí el segundo. En esta zona, también en las afueras de Moscú, otro de estos depósitos, aquí ubicado, visto desde distintos lugares. Muchos camiones en los alrededores, lógicamente, en un centro logístico. Zelensky feliz con estas imágenes, lógicamente, ¿no? Cuanto más apocalípticas, más vendible la guerra a sus patrocinadores occidentales. Por aquí. ¡Fua! Dos. Ahí, bueno, ahí, como esto desde lejos, evidentemente visibles los dos hongos. Atención a ese. Uno y ahí el otro, dos. Imágenes espectaculares. Aquí el depósito ardiendo. Más imágenes por aquí. Esto, una recopilación también, esto por aquí. Aquí más imágenes de los impactos también. El ruido de fondo. Hay un impacto. El ruido de fondo, el mismo ruido de los motores de los Shahed, ¿verdad? O de los geranios. Otro. Lamentablemente carecemos de un conteo, carecemos de una cifra de la cantidad de drones impactando. No tantos, evidentemente, quizás en cada uno de los objetivos, más allá de las múltiples perspectivas, 5 drones en cada, bueno, vistos en realidad menos que eso, escuchados 2 o 3 impactos de cada lado, en cada uno de los depósitos, quizás un poquito más seguramente, 5 de cada lado, bueno, suficientes para estas imágenes, ¿no? Ahí, interesante. La onda expansiva, importante. Interesantísimo el vuelo del dron, atención, y esto operado a distancia a través de los satélites de Starlink, básicamente, de la conexión a internet de Starlink, si no, imposible a tal distancia el control de estos drones. Con lo cual, no solamente la inteligencia provista por Estados Unidos para los objetivos, sino también los medios técnicos, no solamente provisto el dron, sino que además la conexión a internet, el comando, gracias a cortesía de Elon Musk. Atención, el dron volando ahí, como siempre, a baja altura, para generar una menor trazabilidad frente a los radares. Pero atención a ahí, de repente el vuelo en picada, repentino, sorpresivo, para generar de alguna manera imprevisibilidad en la trayectoria y menor posibilidad de intercepción. Montón de vidrios rotos por el efecto expansivo. Bueno, estos drones, estos pueden, casi seguro los Hornet estadounidenses, si no recuerdo mal, presentan una carga explosiva. Ustedes me ayudarán ahí con el dato exacto, de alrededor de 100 kilogramos, más o menos, si no recuerdo mal, algo parecido a los Shahed, puede que un poquito más, pero 100 kilogramos de explosivo militar generan una explosión como la de recién, ¿no? Muy fuerte. Bueno, ahí los depósitos ardiendo. Una turbina de Gazprom ahí cerca a la vista. Más imágenes. Wildberry diciendo, los depósitos de Wildberry, efectivamente.
Por aquí, desde una torre más alta. Bien. Bueno, acá algunas imágenes, algunas fotografías. El ataque contra San Petersburgo. Pero recuerden que los ucranianos también perpetraron el ataque contra Kirov. Yo todavía ya perpetraron ataques en profundidad, así de lejos, incluso contra Omsk. Para mí, aún así, todavía sorprendente la capacidad de ataque en profundidad a partir precisamente de los drones comandados gracias a Starlink. Bueno, 1.500 kilómetros de distancia. Aquí en Kirov, un objetivo militar, está una instalación militar. Aquí imágenes del impacto. Yeah, bye. Interesante que la destrucción de una instalación militar genera una imagen menos apocalíptica, menos espectacular que la destrucción de un depósito de mercancías, ¿no? Esto sí podría presentar, en términos militares, un valor relativo, ¿no? Dependiendo de, bueno, la utilización de esta instalación militar, pero en términos de marketing, de publicidad, mucho menos valioso todo esto. Y recuerden que ante un desarrollo irreversible de la guerra, en tanto guerra de atrición, guerra de desgaste, Zelensky sencillamente quiere la continuidad a través de la venta de éxitos concretos para sus patrocinadores occidentales. Aquí en Simferopil, esta ciudad en las cercanías de Sebastopol, donde la flota rusa. Aquí otro depósito, aquí nuevamente un ataque contra un objetivo ligado a la logística, no un objetivo militar. Y también las imágenes también tremendas, el fuego abrazando por completo este otro depósito de Wildberries. Estos los ataques ucranianos, por eso en la introducción remachaba el hecho de que con esto aparecemos un pasito más cerca de una guerra directa entre Rusia y Europa, y los rusos respondieron, y esta vez respondieron a la altura de los ataques ucranianos, no tanto por la magnitud de la destrucción, sino por lo espectacular de las imágenes, sino por el objetivo alcanzado. A lo largo del día, los rusos habían acometido Ucrania, como de costumbre. Todos los días los rusos realizan ataques con drones contra distintos objetivos en distintas zonas. Bueno, por aquí visibles los ataques, esto más cerca de Kharkov. Estos son los ataques cotidianos de Rusia contra objetivos en Ucrania, ¿sí? Distintos objetivos militares en distintas zonas, muchas estaciones de servicio, por aquí, bueno, por aquí más. El ataque llevado a cabo prácticamente, aquí otro ataque más, otro más por aquí uno. Este es un ataque llevado a cabo casi en paralelo, no como respuesta posteriormente al ataque contra San Petersburgo, sino incluso un poquito antes en algunos casos. Pero después del ataque contra San Petersburgo, por sobre todas las cosas, determinaron responder contra, y ahora vamos a abandonar esto por aquí, contra esto. Voy a presentar aquí la imagen. Contra esto. Contra la exhibición de drones aéreos llevada a cabo en un centro de exhibiciones en las afueras de Kiev, Defense Demo Day and Defense Expo, ¿no? Eso lo he escrito aquí en inglés, todo lo demás escrito en ucraniano, así que sinceramente ni idea. Esta la publicidad y lógicamente participaban oficiales
ucranianos, participaban agentes de la inteligencia ucranianos, seguramente participaban también funcionarios del Ministerio de Defensa ucranianos, pero por sobre todas las cosas participaban los gerentes comerciales, los empleados, los expositores de las empresas comercializando sus productos aquí, empresas estadounidenses y por sobre todas las cosas europeas, presentando los drones aéreos de distintos tipos retratados en esta invitación de alguna manera, en esta lámina, ¿sí? Y los rusos acometieron este objetivo conscientes de que esto iba a determinar la afectación, entre comillas, de esos gerentes europeos de empresas armamentísticas. En un paso para mí completamente legítimo dentro de la situación actual y de la cantidad de ataques llevados a cabo contra objetivos rusos con armas europeas, con logística europea, occidentales, ¿no? De Europa y de Estados Unidos, con la logística, con la inteligencia, con el comando, con las comunicaciones, incluso con la operación, pero hasta ahora los rusos aparecían reticentes a esto, más allá de un sector cada vez más o cada vez menos minoritario, el sector encabezado, por lo menos simbólicamente, por Karaganov, quien, recuerden que Karaganov es uno de los principales geoestrategas rusos con llegada al Kremlin, asesor de Vladimir Putin, realiza una defensa o realiza una defensa abierta, ¿sí?, de la utilización de armas convencionales contra objetivos militares en Europa, primero, y después objetivos en Europa con armas nucleares tácticas, directamente para regenerar la disuasión nuclear. Para él ya es suficiente no responder contra los patrocinadores de la guerra, determina una escalada permanente, por eso esa es la posición de Karaganov y los sectores más duros, hasta hace poco minoritarios. Putin hasta ahora retrasaba esto, el Kremlin retrasaba esto, pero bueno, aquí con un objetivo dentro de Ucrania, sí, pero con gerentes de empresas europeas, bueno, comienza un pasito más, ¿no? Parecemos un pasito más cerca de la guerra directa contra Europa. Imágenes. Primero presento el mapa, el lugar exacto de este ataque. 10 misiles, además 10 misiles balísticos metidos acá, 10 misiles balísticos. Recuerden la capacidad explosiva de un misil balístico, una bestialidad. Aquí el complejo, en un lugar llamado Kapitanivka. Aquí algunas de las imágenes de las viviendas en los alrededores. Ya vamos a presentar todas las fotos y los pocos videos, ninguno en este mapa. El complejo. El Expert Shooting Club, normalmente, por lo averiguado, un centro de tiro, utilizado aquí como predio de exposiciones, un centro de tiro muy amplio y por ende podían presentar el vuelo a los drones aéreos en vuelo, ¿no? No puedo recordar el nombre el nombre de un centro de tiro con una palabra en español para eso, no la puedo recordar ahora. Pero lógicamente, atención, aquí casas, aquí casas, aquí casas, aquí casas. Bueno, esa otra decisión de los rusos de, bueno, muchachos, basta de tantas consideraciones con los civiles y si esto genera destrucción de residencias, bueno, culpa de los ucranianos. Polígono de tiro es el nombre. Muchas gracias, demoledores. A veces en el fragor de la transmisión en directo uno no recuerda una palabra y la palabra acá en la lengua y no la puede recordar. Bueno, eso, polígono de tiro. Muchas gracias. Por aquí las imágenes encontradas de esto en otra plataforma. Atención, la vamos a presentar a continuación. Paciencia. Esto encontrado en X, en algunos canales ahí medio.
Atención a esto. El grado de destrucción de esto. Esto, el efecto no de un dron. Esto el efecto de un misil balístico. Todo alrededor completamente destruido, las casas, automóviles, todo. Los videos así cortitos, tomados evidentemente por gente del lugar. Uy, qué chiquitito este. Quizás más abajo lo podamos presentar. Ah, ahí mejor. Ahí retrocedo un poquito. Esto evidentemente en ese barrio residencial, ahí en las cercanías, todo destruido. Hasta el momento registrados 7 muertos y 100 heridos en términos oficiales, con lo cual la cifra real mucho mayor. Destrucción total. Y esto en los alrededores, ni siquiera en el centro mismo, por aquí. Bueno, aquí. Más imágenes. Estas seguramente imágenes de, de la exposición, antes obviamente de los ataques. Pero si no recuerdo mal, por aquí alguna foto. Por aquí alguna foto. Ah, acá esto interesante. A ver, señoras y señores, si me ayuda. Esta es la traducción. Los rusos atacan la exposición de armamento en Ucrania armada cerca de Kiev. Valery Borovnik, fundador de la empresa ucraniana de fabricación de defensa First Contact. No creo que pueda contarles todo, pero hubo un golpe muy serio en uno de los campos de tiro donde se exhibía el armamento. ¡A la pelota! ¡Qué confesión! Kapitanovka, perdón, el nombre, en la región de Kiev. Un campo de tiro sirvió como sede de la exposición. Estas fotos son de la zona de la exposición afectada cerca de Kiev. Geolocalización. Geolocalización. Ahí, oficialmente, 10 personas han muerto y 100 han resultado heridas como consecuencia, no 7, entonces ya 10 en el conteo, como consecuencia de un ataque con misiles contra una exposición militar cerca de Kiev. Hoy se produjo un ataque con misiles enemigos en la región de Kiev, una ubicación donde se encontraron representantes de la industria de defensa ucraniana. Por cierto, esto de la televisión ucraniana, no presento algo de la televisión rusa, sino un reporte de la televisión ucraniana con un empresario armamentístico ucraniano diciendo esto, un golpe durísimo y no podremos presentar todo, ¿no? ¿Cuál es la frase exacta? No creo que pueda contarles todo, pero hubo un golpe muy serio en uno de los campos de tiro donde se exhibía el armamento. No se han divulgado públicamente la ubicación exacta de los participantes. Bueno, nosotros ya lo presentamos. Las autoridades competentes están determinando las circunstancias del ataque. Les rogamos que se abstengan de distribuir fotos y videos del lugar. Hasta ahora muy pocas imágenes, muy efectivo la inteligencia ucraniana en la censura de la difusión de imágenes, su geolocalización, información sobre las víctimas, la empresa u otros detalles que puedan perjudicar a las personas, la labor de las Fuerzas Armadas o la investigación. Bueno, lo que sí, rumores y versiones de gerentes comerciales, empresas armamentísticas europeas, heridos a docenas, ¿sí? Sin confirmación, mucho hermetismo, mucho secretismo en todo esto. Se está llevando a cabo una operación de rescate en la región de Kiev tras un ataque con misiles rusos. Hasta el momento se conocen decenas de víctimas. Lamentablemente también se sabe de, 6 personas fallecidas. Yo con la cifra de 7, pero este señor diciendo 10. En estos casos, claro, cuanto más tiempo pasado, mayor la cifra. Más aún considerando los 100 heridos, más probable que alguno de los heridos, lamentablemente, abandone el mundo de los vivos. Por ende, la cifra más creíble, si ellos mismos presentan como 10, evidentemente la más alta, seguramente la más actual. Sternenko está molesto, no es solo el reconocimiento aéreo lo que funciona también para los rusos, tienen la oportunidad de tomar imágenes satelitales de nuestro territorio, cuentan con una extensa red de agentes y leen las redes sociales y los foros de chat. Bueno, muchachos, pero ustedes, yo recién presentaba la publicidad de esto, pública.
Con lo cual tampoco tanto trabajo de la inteligencia rusa para determinar esto, ustedes con la promoción de esto. Ahora bien, si hasta ahora los rusos, con la guerra llevada a cabo con una mano atada, como una guerra de caballeros, y por eso no acometían objetivos de estas características, bueno, eso por la moderación rusa, pero no por la falta de inteligencia. La inteligencia la generan ustedes mismos. El anuncio de la exposición, cuyo final fue explosivo, se publicó en Internet unos días antes. Ya, lo presentábamos recién. Hay una captura de pantalla en Internet sobre un ataque a un campo de entrenamiento en Kiev. Esperaremos tener más información. Bueno, con mucho cuidado voy recorriendo esto porque esto todo sin censura. No, esto otra cosa. Bueno, hasta acá. Hasta acá presento de esto, porque esto en X y esto no visto, y puede que hay cualquier barbaridad a la vista. En concreto, empresarios europeos fallecidos. ¿Recuerdan la distribución, la publicación de la lista de empresas europeas dedicadas a la producción de drones entregados a Ucrania, vendidos a Ucrania, en realidad vendidos, entre comillas, porque Ucrania aparece quebrada por completa, con lo cual vendidos a la Unión Europea o a la OTAN, por ende pagados de nuestros bolsillos, los bolsillos de los contribuyentes en Europa, lo mismo si ciudadanos o no, contribuyentes. Recuerda que los rusos, el Ministerio de Defensa, le había presentado la lista. Bueno, todas estas empresas básicamente generan drones para los ataques contra Rusia. Y a partir de ahora promulgamos esta lista como lista de objetivos legítimos. ¿Sí? La promulgaban oficialmente, la presentaban oficialmente así. Bueno, muchos rechazaban la posibilidad de ataques contra estas industrias en Europa, porque eso generaría una guerra directa y determinaría la aplicación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, y entonces comenzaría una guerra contra todos los países de la OTAN, con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no participaría en defensa de Europa de ningún modo, pero claro, sí, efectivamente, un ataque de Rusia contra empresas armamentísticas europeas produciendo drones para Ucrania en territorio europeo, eso sin duda generaría una escalada. Bueno, todavía no presenciamos esos ataques, todavía no comenzaron los ataques rusos contra estas empresas europeas entregando armas para los ataques en la retaguardia rusa, con muertos rusos, por cierto, pero acá ya comenzó el primer pasito, el paso intermedio, ¿no? Los gerentes europeos de estas empresas de armas muertos o atacados cuando ellos de visita en Ucrania. Antes algo impensable, ¿sí? Antes algo impensable. Holo 400 por acá, ¿cuáles serían los escenarios posibles si Rusia decida acelerar los ataques y finalizar la operación en Ucrania y forzar rendición este año? ¿Seguirían los ataques de la OTAN en territorio ruso? Bueno, qué preguntita. Bueno, esto lo vamos, a lo largo de todas las transmisiones, lo vamos respondiendo desde el análisis prospectivo. Carecemos de la bola de cristal, pero, por cierto, para responder muy rápidamente esto, antes de presentar lo siguiente, para mí, incluso el fin de la guerra de Ucrania no va a determinar el fin de la guerra en Europa. Ucrania representa el escenario, Ucrania representa el capítulo de esta gran guerra y va a generar, tarde o temprano, un enfrentamiento directo entre Rusia y Europa. Y si por alguna razón, éxito militar o algún cambio en las luchas, algún cambio en la estructura de poder ucraniano a partir de las luchas internas, si por alguna razón algo desactiva la guerra en Ucrania, algo desactiva el conflicto en Ucrania, no la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania, si algo lo desactiva, inmediatamente los europeos y la OTAN van a reactivar el enfrentamiento contra Rusia a través de otro conflicto en el escenario europeo o a través de la reactivación de la guerra en Ucrania de otra manera, ¿sí? Así que, en términos generales, para una respuesta muy rápida, ese mi escenario no va a generar el fin de la guerra en Ucrania, el fin de la guerra contra Rusia, porque
una vez más, lo de Ucrania representa una excusa. Ucrania aparece acá sencillamente como la herramienta para el ataque contra Rusia y los rusos respondieron muy moderadamente para muchos, pero respondieron y comienzan a responder cada vez más fuertemente. A propósito de rusos y respuestas, quiero presentar, por cierto, antes presento también, ya que todo preparado aquí, presento por último la declaración del Ministerio de Guerra ruso sobre esta cuestión. El 24 de julio de 2026, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque coordinado con armas de largo alcance y alta precisión contra unas instalaciones situadas en las afueras de Kiev, donde se estaba llevando a cabo una demostración de vehículos aéreos no tripulados, drones, entre los que se encontraban prometedores modelos de fabricación ucraniana y extranjera. Estos drones se utilizan para atacar objetivos civiles en territorio ruso. En el momento del ataque se encontraban presentes en las instalaciones los principales desarrolladores y fabricantes de drones, así como representantes del mando de los sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los servicios de inteligencia ucranianos que participaban directamente en la planificación y ejecución de ataques contra territorio ruso. Acá la confesión del Ministerio de Defensa ruso de que están conscientes de que acometieron una exhibición en la cual participaban miembros del Ministerio de Defensa ucraniano, miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas, miembros de la inteligencia ucraniana, pero también, como lo llaman ellos, los principales desarrolladores y fabricantes de drones de fabricación ucraniana y extranjera. Acá la confesión, estábamos conscientes de que ahí aparecían empresarios europeos y los machacamos. Basta, hasta aquí, ¿sí? Interesante y preocupante, pero en línea con nuestro análisis desde hace tiempo, ¿sí? Sobre los escenarios prospectivos, los escenarios hacia adelante. Por cierto, para redondear esto antes de presentar lo próximo, por cierto, ya fueron documentados en múltiples sitios de inteligencia militar pública abierta, open source, de fuentes abiertas, ya fueron documentados los movimientos de aviones, de bombarderos estratégicos, de cazabombarderos rusos desde bases ubicadas mucho más al este en dirección hacia aeródromos y centros militares mucho más cercanos al escenario de conflicto, al campo de batalla, porque aparentemente mañana los rusos van a acometer con fiereza, o dicho de otra manera, van a comenzar mañana un ataque masivo como otros vistos tantas veces, con seguramente más de 500 drones y por sobre todas las cosas, más de 10 misiles como hoy, sino, bueno, el último lo recuerdo, el récord lo recuerdo en alrededor de, en un día, casi 100 misiles entre misiles balísticos y de crucero, no solamente misiles balísticos, obviamente, pero todo dado para que en las próximas horas, el día de mañana, presenciemos un ataque fuerte otra vez, ¿no? De estos hechos por Rusia, más o menos cada 3, 4 semanas, evidentemente van acompañando de esa manera los niveles de producción del complejo militar industrial sin que estos ataques determinen el vaciamiento de los depósitos de armamento, de los arsenales estratégicos, a diferencia de Estados Unidos, lanzando todo contra Irán y cada vez con menos reservas, ¿no? Los rusos en esto mucho más cuidadosos y con una capacidad productiva infinitamente superior. A propósito de capacidades rusas, en Kirguistán, no recuerdo ahora exactamente en la ciudad, me pueden ayudar ustedes con el dato exactamente, están realizando los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái la reunión del Consejo de Ministros de la Organización de Cooperación de Shanghái, básicamente una organización en la cual participan básicamente la antítesis de la OTAN, una organización iniciada inicialmente como una organización económica, pero al poco tiempo fueron acompañados o concatenaron dimensiones
de trabajo ligadas a la defensa y a la seguridad, junto a las deliberaciones, a las conversaciones, a las decisiones, a los temas económicos con los cuales comenzó la Organización de Cooperación de Shanghái, bueno, fueron concatenados con el correr del tiempo, concatenaron temas de seguridad, de defensa, temas antiterroristas, y hoy día, básicamente, la Organización de Cooperación de Shanghái aparece como la contra, el principal adversario como organización defensiva de la OTAN, y participan allí nada más y nada menos que Rusia, China, India, Irán y todos los países de la región en Asia prácticamente, incluso con Turquía como observador. En Kirguistán están realizando, o realizaron hoy, por lo menos hoy el primer día, seguramente mañana más, realizaron la cumbre de los ministros. Aquí la llegada. Aquí la llegada de Lavrov. Siempre elegante Lavrov. Vamos a presentar una de Lavrov, una de las Lavrovadas. Lavrov, el tipo como lo llamaba el querido Walter Martínez, el tipo con más millas acumuladas del mundo. Ahí, bueno, siempre alguna cosita. Qué personaje, Lavrov comiendo. Por lo general en estas recepciones siempre presentan estas comidas ahí. Nunca, yo no recuerdo muchas veces a la gente, a los ministros, a los funcionarios picoteando algo, pero Lavrov ahí, ni corto ni perezoso. Bueno, acá alguna deliciosura alguna cosa rica de Kirguistán con una salsita, pim, mojado en la salsita, y ahí comiendo para el aeropuerto. Qué personaje, qué grande Lavrov. Bueno, a la limusina. Bueno, el hombre con más millas acumuladas, así lo llamaba el querido Walter Martínez, ministro de Exteriores ruso desde hace 20 años, uno de los más lúcidos ministros de Relaciones Exteriores, no solamente de Rusia, sino del mundo, y bueno, y comparado con los ministros de Relaciones Exteriores, los secretarios de Estado estadounidenses, bueno, la diferencia, ¿no? Mayor aún, y no solo por el gobierno de Trump impresentable, sino que recordemos a Anthony Blinken, un impresentable también antes, bueno, uno peor que el otro. Del otro lado, este genio de las relaciones internacionales, y atención aquí a la reacción de camino a una de las reuniones de Lavrov. Esta es la provocación, la pregunta provocativa, cargada de una periodista de un medio occidental. Participan, a diferencia de la cumbre de las cumbres de la OTAN y las cumbres de la Unión Europea, donde los periodistas rusos o incluso chinos no pueden participar, sencillamente aparecen censurados, aparecen prohibidos. Bueno, aquí la pregunta de una periodista, lógicamente provocadora, malintencionada. Esta es la pregunta con Lavrov ahí de pasada. Señor Lavrov, ¿está Rusia ayudando a asignar los objetivos de los ataques iraníes contra tropas estadounidenses en Medio Oriente? Y después de una risita responde: bonito peinado, muy lindo el estilo de tu cabello. Qué maestro. Qué salida con nivel. Ahí Sharapova, bueno, toda la plana mayor de las relaciones internacionales, rusas, otra vez, ¿no? Acá está Rusia ayudando a designar los objetivos de Irán contra tropas estadounidenses en la región. Obvio, igual que China, obvio, y en todo derecho, si perpetran ataques los ucranianos con la inteligencia estadounidense y europea, pero mayormente estadounidense, ¿por qué no lo contrario? Atención a la risita y la risita de Lavrov y después hermoso peinado, qué personaje. Sharapova, sí, perdón, Sharapova la tenista. Mala mía. La vocera del ministerio, otra rusa, recordé otra rusa. ¿Sharapova en algún momento de novia con Enrique Iglesias? ¿O recuerdo mal? ¿O esa otra
tenista rusa también muy bonita. Enrique Iglesias, el hijo del verdadero cantante. No puedo recordar el nombre del ex arquero del Real Madrid. El de agua fría, agua salada. El grande en serio, ¿no? El hijo. Sájarova, lógicamente, el nombre de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Julio Iglesias. ¿Cómo no podía recordar el nombre de Julio Iglesias? Por el amor de Dios, con todos los memes sobre Julio, justo ahora en el mes de julio, Julio Iglesias. Grande entre los grandes. En algún momento, si no recuerdo mal, Julio Iglesias, sí. Julio Iglesias, don meme. Si no recuerdo mal, esa tenista rusa en algún momento de novia o en pareja con Enrique Iglesias. Bueno, perdón por la digresión, tanta concentración para esto. Bueno, me ayuda un poquito de relajación por aquí. Lo importante aquí en términos geopolíticos, esto en primer lugar, por aquí, atención, allí en Kirguistán, Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, y ahí, atrás, Lavrov. Atención a este encuentro. Bueno, si esto responde a la pregunta sobre la entrega de inteligencia rusa para que los iraníes acometan con tanta precisión. Por cierto, artículos esta semana, en los últimos 2 días, columnas del New York Times y del Washington Post con fuentes en la inteligencia estadounidense referidas a la sorpresa y la estupefacción de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de los servicios de inteligencia estadounidenses respecto a la precisión, al aumento de la precisión de los misiles iraníes. Con lo cual, no solamente mejor inteligencia, sino que además mejorada la técnica, la precisión, la velocidad, los mecanismos, los señuelos, los mecanismos los mecanismos técnicos contra la detección de los misiles, contra la intercepción también, la ilusión de los sistemas de defensa por parte de los misiles iraníes. Y en eso, sin duda, si acá no quiero cometer el error del eurocentrismo o del nortecentrismo de presentar todos los logros militares iraníes o de cualquier país del sur global necesariamente como el resultado de la cooperación con o los países occidentales o Rusia o China. Los iraníes generaron armas propias fenomenales, ¿no? Verdaderas maravillas de la técnica con muy poco dinero y mucha astucia. Drones y misiles. Sin dudas, ese mejoramiento reseñado por el Washington Post y por el New York Times respecto a la precisión de los misiles iraníes responderá sin dudas al desarrollo de los ingenieros iraníes, pero muy probablemente también ayuden los chinos y los rusos, muy probablemente también. Y en cuanto a la inteligencia, seguro, 100%, porque ahí, por más que los iraníes muy ingeniosos y con una estrategia de guerra simétrica verdaderamente fenomenal, pensada y elaborada a lo largo de años, ahí sin los satélites, mucho no podés sin los satélites. ¿Y quiénes con los satélites para generar en tiempo real los satélites y los radares, no solamente los satélites? ¿Quiénes con esas herramientas? Bueno, del lado occidental, los estadounidenses, por sobre todas las cosas, un poquitito los europeos, un poquitito los israelíes, poquito, pero por sobre todas las cosas los europeos, y del lado de enfrente, básicamente, los rusos y los chinos. Y por eso, en los primeros ataques, por sobre todas las cosas, en la primera parte de la guerra contra Irán, en esos 39 días, casi 40 días de ataques iniciales, acometieron en primer lugar los iraníes con una precisión quirúrgica los grandes radares estadounidenses en la región y generaron un apagón, además de costos enormes, destruyendo radares de miles de millones de dólares
de costo cada uno de los radares. Uno de los 5 radares, uno de estos de los grandes ojos, destruidos, si no recuerdo mal, en Qatar. Ese radar solo con un costo de entre 2.000 y 5.000 millones de dólares, solo ese, pero además baterías de THAAD destruidas varias, cada una de estas con un costo de 1.000 millones de dólares, 1.500 cada uno, baterías Patriot con sus respectivos radares. Bueno, esto hecho en los primeros días. Bueno, lo presento una vez más, ¿no? Acá. Perdón, este el otro encuentro. Este de acá. Bueno, perdón. No, estoy presentando ya el otro borrado de la memoria, pero lo presento una vez más. Esto obviamente a Karachi y acá la manito con Irán. ¿Sí? Aliados estratégicos contra un enemigo común. Antes no, pero la belicosidad estadounidense genera esto, la alianza de todos los enemigos de Estados Unidos, enemigos no porque los países quieran de por sí la enemistad con Estados Unidos, sino porque Estados Unidos acomete a todo el mundo, machaca a todo el mundo, quiere la opresión de todo el mundo, entonces los países afectados generan alianzas. Y a propósito de alianzas, otro de los encuentros, y este también importantísimo, a la izquierda, el señor Lavrov, a la derecha, el señor Wang Yi. Wang Yi, básicamente el líder de las relaciones internacionales China. No recuerdo si él ahora oficialmente con el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Los cargos oficiales en China en realidad no siempre con poder real, porque básicamente a menudo la posición de los funcionarios dentro del comité central del Partido Comunista o dentro del ejército popular determina mucho más el poder real de los funcionarios que la posición oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, a Wang Yi lo recuerdo hasta hace un tiempo, Ministro de Relaciones Exteriores, después abandonó el cargo, puede que ahora de nuevo, pero en la práctica él, más allá del cargo, él el Ministro de Relaciones Exteriores de China. Y acá reunido, debajo de Xi Jinping, el primero este señor. ¿Sí? Así como debajo de Putin. ¿Sí? Debajo de Putin, Lavrov. Debajo de Xi Jinping, Wang Yi, perdón. Bueno, las declaraciones básicamente confirmatorias de todo lo hablado una y mil veces aquí, el carácter estratégico de nuestra alianza, la importancia cada vez mayor y obviamente en un encuentro como este habrán deliberado sobre la posibilidad de una escalada aún mayor en Irán, la provisión eventualmente de más inteligencia, ¿por qué no de armamento en el caso de requerimiento iraní? La posibilidad de una escalada en el escenario europeo, en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin dudas, sin dudas. Este es el mundo del futuro. El mundo de... Algunos lo presentan como la multipolaridad, yo lo llamo mundo multicéntrico por una diferencia conceptual, bueno, una cuestión ya teórica ahí, una diferencia entre multipolar y multicéntrico, pero la idea es la misma más o menos. Un mundo de múltiples actores, de estados soberanos, de grandes países con áreas de influencia y no de Estados Unidos como el hegemón y único amo y señor de todo el mundo, oprimiendo a todos los países del mundo y estas las potencias emergentes. Estos dos hablando aquí, ¿sí? Yo por aquí con, parte de las declaraciones, pero lo habitual en estos encuentros, por lo menos en la parte pública y hablando sobre Ucrania, las declaraciones habituales frente a la prensa en estos casos, lo importante, la reunión y lo hablado entre bambalinas, lo hablado detrás de cámaras, lógicamente, ¿no? A propósito de cámaras, y recuerden, por cierto, que presentamos en Patreon, nuestro canal en la plataforma Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Presentamos la segunda parte de la emisión
dedicada a la película 1, 2, 3, una comedia sobre la Guerra Fría, una comedia satírica fenomenal, reacción llevada a cabo con Fernando, espectacular película del año 1961 en Berlín, un gerente de Coca-Cola, de repente sumido en una trama desopilante entre las dos Alemanias, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Alemania capitalista y la Alemania comunista. Bueno, desopilante la historia y tremendamente sarcástica, tremendamente irónica. No lo desaprovechen. Con Fernando nosotros muertos de la risa y además espectacular el retrato de esos tiempos y las ironías y la descripción del capitalismo, del socialismo realmente existente, de los estadounidenses, de los rusos, los soviéticos, los alemanes, los europeos. Bueno, todo esto en el marco de una historia graciosísima. Esa es la segunda y última parte de nuestra reacción a esa película. Con la película siempre la presentamos y a la vez reaccionamos y después con un análisis. No lo desaprovechen. En Patreon el enlace abajo. Y, por cierto, para redondear, a propósito de respuestas, esto de aquí, el bueno de Trump, no el malo de Trump, pero porque es realmente un ser maléfico, pero él siempre con salidas rápidas, como por ejemplo esta, frente a, por cierto, casi no recuerdo esto, porque en Irán también novedades fuertes, entre otras esta, demoledores y demoledoras, todavía no presentamos eso. Por la presente publicación de Trump de hoy, hace algunas horas, por plataformita, presenta las cositas como quiero, gracias, ahora sí. Publicación de Donald Trump en Truth, en su red social. Por la presente se informa, hasta nuevo aviso, que a partir de ahora todos los daños ocasionados a buques, cargueros o cualquier otro bien relacionado en Irán, evidentemente, serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tenga en su poder y controle. Si bien estos daños pueden ser considerables, consideramos que esta es la medida justa y equitativa. Gracias por su atención, Donald Trump. Bueno, a partir de ahora todos los ataques iraníes contra buques mercantes, contra petroleros, recorriendo el estrecho de Hormuz por una ruta distinta a la asignada por Irán, en acuerdo o en consonancia con el memorando de entendimiento firmado por el propio Donald Trump, según el cual Irán, a partir de ahora, según el cual, a partir de ahora, Irán realiza la administración del estrecho de Hormuz por los primeros 60 días sin peajes, después obviamente con peajes. Es el acuerdo firmado por Trump. Comenzaron a despachar barcos forzados por Estados Unidos por otro trayecto dentro del estrecho de Hormuz, y después de varias advertencias, los iraníes comenzaron con los ataques contra esos barcos. Y bueno, ahí eso reactivó, ahí la excusa, obviamente, esa representó la excusa para reactivar los ataques. Trump a partir de esto recomenzó la guerra, esa representó la justificación, pero Trump quería el reinicio de la guerra de cualquier manera. Ahora los estadounidenses están presentando una vez más una oferta de alto el fuego, una oferta de tregua. Los iraníes la rechazaron. ¿Para qué otra tregua más? ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Machacar, 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 y cuando sus existencias de misiles o sus existencias de petróleo en los depósitos en Estados Unidos descienden terriblemente, ahí generan una tregua, comienzan una negociación espuria y después, una vez firmados los documentos, no los cumplimentan, no los materializan. Eso lo sucedido. Los iraníes rechazaron esto, pero en ese contexto, una vez más, el malo de Trump hoy presentó esta noticia. Básicamente, a partir de ahora, cualquier ataque de Irán contra buques mercantes, contra buques, carga o cualquier otro bien relacionado, serán pagados con dinero iraní. Esa es la declaración textual. Bueno, de los fondos congelados, por cierto, fondos iraníes congelados en poder de Estados Unidos, fondos incluidos en el memorando de entendimiento. Ya debería haber realizado
la devolución de esos fondos. El gobierno de Estados Unidos, de acuerdo al propio documento firmado por Trump en los Campos Elíseos hace 2 semanas más o menos, bueno, no solamente incumplido eso, sino que ahora los fondos esos ilegalmente robados, ya no solo congelados, sino robados y utilizados para esto. Perdón, esto en español una vez más, ahora sí. ¿Por qué no lo presenta en pantalla en español? Ahora sí. Bien, bueno, cuidado porque respondieron los iraníes, respondieron el mayor general Abduli, el general de división, Abdullahi, del Comando Central de la Guardia Revolucionaria, respondió después de múltiples ataques el día de ayer contra otra vez instalaciones civiles, objetivos civiles dentro de Irán, todavía no en Teherán, la capital, pero sí en distintos lugares costeros, por sobre todas las cosas de Irán, respondió el día de ayer Abdullahi con la siguiente declaración. Tenemos una regla cuya eficacia ya hemos demostrado ante el enemigo y que a partir de este momento constituye una ecuación definitiva y conocida en el campo de batalla. Por cada orgulloso ciudadano iraní que caiga mártir, un estadounidense encontrará la muerte. Os hemos preparado billetes directos y gratuitos al infierno. Esto después del día de ayer con un ataque tremendo contra, una vez más, la base estadounidense de nombre la gran base estadounidense en Jordania, no la Tower 22, no la Torre 22, sino la otra, de nombre en árabe, el nombre de esa base, el cual rara vez recuerdo. Bueno, no recuerdo exactamente esta del nombre largo. Bueno, no recuerdo el nombre de la base más importante de Estados Unidos en Jordania, un nombre compuesto árabe, no la Archaver. Acá, ahora sí, Muwafaq Salti. Yo sin conocimientos del árabe, por eso no recuerdo estas palabras a menudo. Muwafaq Salti, la base en Jordania, ayer un ataque muy fuerte ahí, donde los soldados estadounidenses fallecidos, recibidos por Trump el día de ayer en Estados Unidos, otro ataque muy fuerte también en Bahrein ayer, en Kuwait. Bueno, y ya después de esto, evidentemente, según la amenaza y los iraníes con las amenazas por lo general cumplidas, por cada iraní muerto, vamos a generar un estadounidense muerto en estas bases en la región, ¿sí? Muwafaq Salti, ahí me ayudan también los demoledores, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, a propósito de Trump, Trump, el día de hoy, después de las múltiples amenazas de los últimos días contra los puentes iraníes, contra las centrales eléctricas iraníes, contra las plantas desalinizadoras, recuerdo amenazas también, todos crímenes de guerra, y si perpetrados, y muchos de ellos ya llevados a cabo, crímenes de lesa humanidad también. Pero él diciendo estas barbaridades así como si nada, la amenaza del ataque contra el centro nuclear, el sitio nuclear en la montaña de Pikaye, como la llaman, o Kuwang el Fang, si no recuerdo mal el nombre utilizado en iraní. Bueno, acá un periodista con la siguiente pregunta, hace minutos nada más, en una conferencia de prensa, esta es la pregunta. Tengo una pregunta sobre Irán. Usted está diciendo que va a destruir, que va a explotar puentes civiles, centrales eléctricas civiles. La mayor parte del mundo civilizado consideraría eso un crimen de guerra, obviamente. ¿Usted lo considera un crimen de guerra? Atención a la respuesta de Trump a esta pregunta, una pregunta cargada también, ¿no? Una pregunta crítica. I won't respond to that question. Who you with?
No voy a responder esa pregunta. ¿De qué medio sos o de qué medio eres? The New York Times. I figured so. The New York Times. Failing New York Times. Me lo imaginé. El failing New York Times, el New York Times en decadencia o en quiebra. Yeah, please. La siguiente, directamente, no respondo. ¿De qué medio New York Times? Ah, sí, ustedes fake news, ustedes en quiebra. Bueno, New York Times con dificultades económicas, como todos los grandes medios, por lo menos en sus formatos convencionales, en papel y demás. No respondo. Ni más. Las barbaridades dichas, llevadas a cabo, y después pregunta crítica, ataques contra puentes, ataques contra centrales eléctricas. Eso para usted no representa un crimen de lesa humanidad, no conceptualiza eso como un crimen de guerra. No voy a responder directamente, no quiero. New York Times, chao. Bueno, Trump, ¿no? Waldo Quijada, hola Waldo, hola Ezequiel, creo que cuando no hay evolución habrá revolución, estamos en un estado de cadencia total sin evolución, saludos, bueno, buena la reflexión, de acuerdo con vos, estimado Waldo, saludos para allí, para la Araucanía chilena, demoledores y demoledoras, redondeamos hoy por aquí. Mañana nosotros a las 10 de la noche del horario europeo junto a Juan Antonio Aguilar. Por lo general las charlas con Juan Antonio los días viernes. Hoy no podía por un viaje. Bueno, puede mañana a las 10 de la noche, 5 horas menos en el Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil. 7 horas menos en México y en Colombia y Venezuela, si no recuerdo mal, 6 horas menos. Bueno, igual presentamos todo en YouTube antes y ahí los horarios de las transmisiones actualizados según el uso horario de cada uno de los países de nuestros queridos y queridas demoledores y demoledoras. Como siempre, a los moderadores, muchas gracias. Hoy no nos acompañó Beatriz, ¿no? Hoy no podía Beatriz Pulido. Bueno, un saludo de todas maneras para ella también. Al resto de los moderadores, como siempre, el agradecimiento eterno. Y a ustedes, demoledores y demoledoras, por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden ayudar a través de PayPal, nos pueden ayudar a través de las suscripciones, las membresías, naturalmente también aquí en YouTube, y si no, a través de nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, nos pueden ayudar y además presencian las ya casi 20 reacciones hechas en gran medida con Fernando Moragón, otras con Santiago Armesilla, otras yo solo, muy interesantes sobre 1000 cosas distintas, nos ayudan al sostenimiento del canal y de paso aparecen ahí contenidos súper interesantes y actuales, porque ahí realizamos análisis más profundos que en el día a día. Realizamos análisis al hueso, al corazón de las cuestiones y sin censura, por sobre todas las cosas. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Los queremos mucho. Un beso y un abrazo. Hasta mañana.